Hey, ¿qué tal? ¿Cómo van? Bueno, hoy quiero contarles cómo fue el proceso de mi primera venta como agente inmobiliario. Fue en el año 2018. Yo trabajaba en ese entonces principalmente en la ciudad de Bogotá y fue un apartamento que cerramos en alrededor de 350 millones de pesos colombianos. En ese momento yo podría calcular que tenía un número de captaciones más o menos entre 10 y 13 propiedades. Y bueno, ese primer negocio pues a uno le deja muchísimas enseñanzas y por eso es que quiero hacer este video. En ese momento yo estuve cerca de decir: "Me empleo nuevamente". Es decir, estaba presentando un proceso de admisión en una compañía, en una entidad financiera, porque, pues, antes yo trabajaba, hasta el 2017, en diciembre, trabajé en una entidad financiera. Pero yo no quería volver a los mismos cargos, yo quería, pues, ya dedicarme a esto que hoy me dedico, y le aposté todo, le aposté prácticamente a un proyecto de vida, pero siempre van a existir caídas y subidas y bajadas anímicamente, y obviamente yo me había lanzado de cabeza. Yo tenía que vender o arrendar para poder tener y subsistir, ¿sí? No tenía ingresos adicionales en ese momento. Entonces llega un punto que lo empecé a pensar, fui a unas entrevistas y a un día de la visita domiciliaria, que pues aquí en Colombia en los procesos de selección la mayoría de empresas coordinan una visita domiciliaria, que es que una persona viene al inmueble donde reside uno, visita a la familia, si uno vive con familia o si uno vive solo, pues mira el lugar de trabajo, pues el lugar, perdón, de vivienda, las condiciones en las que vive, pues son protocolos. Y a un día de esa visita me llegó esa primera transacción. Yo soy creyente y pues así ustedes no crean en Dios o crean en un Dios diferente, yo siempre le he pedido a Dios, a la vida, al universo, que me ponga señales en el camino, que me ayude a conseguir las cosas que son para mí y que de verdad me van a hacer bien. En ese momento yo le pedí mucho a Dios que me ayudara y efectivamente, como les digo, un día antes de esa visita domiciliaria, es decir, un día antes de que yo pudiera empezar a formalizar un trabajo que, si bien es cierto, pensaba hacer las 2 cosas a la par, pues no es lo mismo yo dedicarme, a un empleo y a mi profesión de agente inmobiliario, a si yo me dedico 100% a agente, porque voy a tener los resultados mucho más rápidos. Entonces, bueno, en ese momento esa fue la noticia. Yo, pues, le agradecí a las personas que estaban llevando a cabo el proceso de selección, a la psicóloga que me llamó, les dije que ya había tenido una mejor oferta y que no continuaba en el proceso. Una señal de Dios, de la vida, del universo. Fue una transacción que se cerró alrededor de 350 millones de pesos colombianos en un conjunto residencial en la ciudad de Bogotá llamado Torre Colina. Eso es en el sector de Masuren, para los que están en Bogotá, los que pues, están en Colombia o en otro lugar, o sea, en cualquier otra ciudad de Colombia o en otro país diferente a Colombia, es la capital de Colombia, en el norte de la ciudad de Bogotá, un barrio más o menos estrato medio, es decir, estrato 4. Y nada, yo en ese momento, pues no tenía mucho conocimiento, o sea, a pesar de que había consumido muchas horas de videos, libros, me había acercado mucho a compañeros, pues llega el nerviosismo de esa primera transacción, de bueno, ¿ahora qué hago? Entonces llamé a uno de las personas con las que yo más vivo agradecido, que me le pegué mucho porque era una persona exitosa en la oficina donde yo trabajaba, y le dije, él me envió un modelo de promesa de compraventa, me envió como lo que debía hacer y me ayudó con este proceso. Yo pues hice la promesa cuidadosamente, pacté los pagos según lo que me decía el comprador, lo que me decía el vendedor, trataba de no demostrar la falta de conocimiento, y yo cuando hablaba con los clientes en ese momento, 2018, hacía como si ya fuera mi negocio número 20. O sea, yo decía, no, nosotros siempre, a no sé qué, hace 15 días vendimos un inmueble en tal zona. ¿Por qué? Porque yo, como trabajaba con el respaldo de una oficina, si bien no lo había vendido yo, lo había vendido un compañero y pues nosotros compartíamos todo el inventario. Entonces, esa es una de las ventajas de trabajar asociado a alguna marca. Pero bueno, entonces en ese momento
pasó algo que no fue de total agrado para mí. Y yo como no sabía y no conocía, pues resultó ser que el propietario, los propietarios, porque era una pareja, los propietarios y los compradores terminaron en algún momento de la operación cruzándose los números de celular. Y esto pues es, desafortunadamente hay que decirlo, pues es algo que uno tiene que evitar como agente inmobiliario. Primero, cuando está empezando el negocio, porque desafortunadamente no podemos confiar. Yo confío en mis clientes vendedores, pero muchas veces en los compradores no los conozco y, pues me da tristeza tener que decir eso, pero nos toca blindarnos. ¿Por qué? Porque pues ahí está en juego nuestra comisión, nuestro trabajo, hay mucho esfuerzo detrás. La gente piensa que nosotros las comisiones nos las ganamos súper fácil, pero resulta que son pues noches que quizás nos toca acostarnos tarde haciendo documentos, yendo a sacar copia de las escrituras, X y Y inconvenientes, el tema de la negociación, tener paciencia, porque pues hay momentos en que una parte quiere imponer las condiciones del negocio. Entonces, bueno, todo este tema pues no es tan fácil que uno se la gana. A mí me dice alguien, yo le digo, sí, me la gano fácil y no entro en discusiones, pero pues sí nos toca trabajar un montón. Y bueno, entonces en ese momento, en algún momento de la transacción, ellos cruzan los números y llega un punto que uno queda por fuera, no por fuera del negocio en cuanto a lo económico, sino que uno pierde el control de la transacción. Y ahí es donde viene mi recomendación y lo que quiero que ustedes aprendan si todavía no han hecho su primera transacción. Cuando pase eso, los vendedores y los compradores deben entender que yo llevo el control de todo, el control de yo organizo las fechas para la firma de la promesa, yo organizo las fechas para la firma de escritura, yo debo tener conocimiento si está tramitándose a través de un banco, quizás yo puedo ir a hablar con el asesor del banco. Nosotros en este momento, pues ya en mi empresa, nosotros tenemos alianzas con bancos, entonces pues tratamos de estar enterados de todo el proceso, tenemos alianzas con notarías, entonces tratamos de estar enterados de todo el proceso. Pero cuando se hace a través de otras entidades, otras notarías, pues toca estar, si toca ir a la notaría y averiguar en qué va el trámite, cuándo podemos firmar escrituras, qué documentos hacen falta, o sea, toda la documentación y toda la información debemos tenerla nosotros. ¿Por qué? Si ustedes dejan que las dos personas empiecen a entender solas, prácticamente que nosotros quedamos por ahí volando y al contrario, en vez de tener el control del negocio, terminamos preguntándoles a ellos en qué va el negocio. Entonces, señor Pepito, ¿cuándo se firma la escritura? O sea, y para mí es increíble, en ese momento era mi primera transacción y desafortunadamente, pues el propósito de yo transmitirles eso es que a través de la experiencia que yo viví, pues ustedes puedan aprender. Y yo me sentía mal porque yo me estaba ganando un dinero y a pesar de que ya había trabajado, pues en ese momento ya estaba por fuera de esa relación con el cliente. En ese momento, pues yo intenté decirle a los propietarios que me dejaran a mí seguirme comunicando con ellos para yo poder mantener esa, ese, ese orden en la negociación. Entonces, afortunadamente se pudo recuperar, pero créanme que eso es maluco, es molesto. ¿Por qué? Por lo que les acabo de decir, tengo que estar preguntando en qué va el proceso, cuándo se firma la escritura, qué dijo el abogado, en qué trámite va el crédito, mientras que si yo estoy al frente, pues yo puedo hacer absolutamente todo. Yo puedo ir al banco y decirles, listo, vea, ya nos salió la carta de aprobación, voy y le digo al vendedor, ya tenemos la carta de aprobación, ya podemos firmar la promesa, o si ya se firmó, entonces ya podemos ratificar la fecha de la firma de escritura. Si hay que cambiarla, pues se firma en otro sí. O sea, ya en este momento, pues obviamente tengo mucho más conocimiento, pero ese era el propósito de ese video. Primero, pues la parte anímica, que yo en ese momento estaba en caída, pensando, pues porque si no vendía o no hacía transacciones, pero afortunadamente he tratado de mantener siempre el foco y hoy, 4 años, 4 años y un poquito más después de iniciar todo este proceso, pues les puedo decir con seguridad que ustedes deben mantenerse, perdón, enfocados y no pensar en los resultados inmediatos. Eso es un error que tenemos no solo como agentes inmobiliarios, sino en cualquier emprendimiento, en cualquier empresa, en cualquier negocio, que queremos resultados inmediatos. Y si no tenemos resultados en 6 meses, en un año, desistimos. Y resulta que yo cuando empecé,
apostaba, y eso se lo decía a mi círculo cercano, se lo decía a mi familia, yo le estaba apostando a tener resultados, los resultados que yo quería después de 3 años o 4 años, un promedio entre ese tiempo, y porque sabía que era un proceso. Afortunadamente, pues el poder también de tener una mentalidad fuerte y resistir a esos estados y esas variaciones anímicas, pues es fundamental para poder mantenernos en el proceso y no dejarnos desenfocar, ¿sí? Entonces, nada, espero que les haya servido esta información. Si les sirvió, por favor, ayúdenme enviándosela a alguien que le pueda servir o ayúdenme suscribiéndose al canal y dándole un like a este video. Nos vemos en el próximo video. Mil gracias y éxitos en todos sus proyectos. Un abrazo para todos.